desaparición del cuero cabelludo desde la zona suboccipital hasta región frontal. Ambos globos oculares proyectados, ausencia de pabellones auriculares bilaterales con zonas de implantes desgarrados, línea recta de la nariz desde región frontal derecha, seccionada por elemento cortante con filo. El maxilar inferior presenta triple fractura y signos de traumatismo muy violento con elemento sólido. El rostro exhibe un intenso color negro que contrasta. La muerte de María Soledad ha sido un hecho cruel, espantoso, y no visto solamente por el hecho en sí mismo de la muerte de un adolescente que iba a un colegio de monjas, a un colegio privado, sino por ser un hecho aberrante a la paz como práctica social preponderante en Catamarca. Catamarca siempre ha sido, la gente ha sido muy pacífica, ha sido de prácticas muy modestas, muy humildes. En consecuencia, estos hechos realmente han causado como una especie de ruptura, como una especie de puñalada dentro de la paz social que se vivió siempre en Catamarca. Pero también se tejieron historias con respecto a María Soledad. Claro. Yo digo que no existe esto de una Catamarca de día y una Catamarca de noche, porque la actividad nocturna de Catamarca es muy clara en el sentido de que hay pocos lugares donde ir, todo es muy cerca, no hay nada oculto. Por supuesto que hay grupos marginales que tienen lugares ocultos, pero estos, digamos, no conforman la parte importante del núcleo social desde varios puntos de vista, desde el punto de vista cultural, social cultural, ni tampoco desde el punto de vista de que sea lo mayoritario. Al contrario, son grupos excepcionales que existen en Catamarca. También se habló de María Soledad, pero bastaría con recurrir a 2 o 3 cosas para darse cuenta de que esto se trató de una cuestión de absoluta casualidad en la vida de esta joven. Yo he traído, por ahí si les interesa a alguien ver lo que fue el test que se hizo a María Soledad. Basta con leerlo sin ser psicólogo para advertir en ello un candor, una inocencia, una práctica honesta, una aspiración de honestidad de una joven de 17, casi 18 años, que salta a la vista de cualquiera. Basta además con escuchar los testimonios de algunas de sus amigas, que algunos se prestaron en el juicio, diciendo cómo era de férrea su formación moral, religiosa, que se manifestaba, por ejemplo, en un hecho simple, como ser de que no tenía faltas en el colegio. El hecho de que su colegio era el lugar donde ella cumplía su actividad social de relaciones con sus amigas. Es decir, que con esto quiero manifestar que su vida social más preponderante, más rica, estaba hecha con chicas de su misma edad en un colegio de monjas. Esto desde ya está desechando cualquier, salvo que alguien tuviera una doble vida muy clara, de ser una persona que además de vivir esta situación como lo más importante de su vida, tuviera una relación de un submundo marginal. Basta con recordar lo que dijeron sobre el control que ejercían los padres sobre la vida de María Soledad. Basta con recordar, por ejemplo, que ella una vez antes había ido escapada por situaciones del momento, por unas amigas, y conoció Clibus y estuvo 1 hora en Clibus, en esta discoteca, que por lo menos hasta ese momento, hasta ese tiempo antes de la muerte de María Soledad, inmediatamente antes, no era tomado como un lugar del que después se hizo fama, como claro, un antro de perdición de la juventud.
amigo de ella y vivía cerca de la casa. Pero también en el transcurso hacia su casa o en el itinerario hasta su casa queda, apenas desviándose unas 6 o 7 cuadras, este local Clibus, que se me ocurre que es a donde la invitaron o la persuadieron después, se me ocurre, de vamos un ratito, vamos a escuchar un poquito de música y después volvemos, después ya te llevamos a tu casa. A nadie se le puede escapar que un adolescente de 18 años que estaba totalmente en un estado de mucho pesar para ella porque se le había frustrado su encuentro con Tula, que ya la había dejado, que un taxista la ve que se dirige hacia la parada de ómnibus de la calle Salta y República, que iba llorando, no es dable de pensar de que inmediatamente se iba a conectar a una fiesta negra por su propia voluntad, sorteando ese estado anímico y psicológico grave que estaba sufriendo por su enamoramiento con Tula. ¿En Clibus? Yo creo que fue a Clibus, sí, a Clibus, pero que en Clibus no fue nada más que un lugar de paso, que fue una preparación de su situación. No olviden que ella no tenía ninguna práctica ni de desvelo, ni tampoco práctica, fíjese, el hecho simplemente de quedarse hasta las 5 de la mañana, yo creo que una chica de 17 años, flaquita, como era ella, sin ninguna experiencia, y si a eso le sumamos que le pueden haber dado, eso no me cabe la menor duda, algún elemento tóxico para sortear sus defensas, entonces yo creo que ahí es donde se produce la preparación para lo que después ocurre. Para mí murió fundamentalmente de los actos continuos de violación por práctica sexual anal de la que fue víctima. Yo coincido totalmente con la hipótesis del doctor Argañarás Ponesa, que manifiesta que la práctica reiterada de relaciones anales pueden en un físico, en una calidad de persona, de cuerpo, de ánimo, de psiquis del que tenía María Soledad, le podría haber producido el paro cardíaco que le produjo y que eso en definitiva se trasuntó en su muerte. Las pruebas de cargo que existen como elementos independientes agregados a la causa y que son visiblemente incriminantes, son dirigidas hacia Luque nada más. Me refiero concretamente a los testimonios de los empleados de Luque, cuando a él lo ven con sangre en sus ropas, lavan sus prendas de vestir de Luque, lavan el automóvil Ford Falcon de donde aparece sangre. El testimonio de Muro, que si bien es cierto no está integrado porque fue sustraída a la declaración, concretamente la hoja en que estaba su declaración, que lo ve a Luque flanqueando a María Soledad, que bajaba trastabillando la escalera de Clibus a las 5 y pico de la mañana. Estos son elementos incriminatorios hacia la intervención de Luque y fundamentalmente también los indicios de mala justificación que significan el hecho de que él trató de demostrar que estuvo en Buenos Aires los días. ¿Por qué? ¿Para qué? Si él estaba en Catamarca y no hubiese sido el autor, no tenía por qué decir que estaba en otro lugar. Entonces, estas cosas confluyen una serie de circunstancias indiciarias, presuntivas, que nos hacen llevar a la incriminación de Luque, porque de los otros no hay otras pistas, no hay otros elementos, bien que o mal que. La instrucción inicial, la investigación inicial de la causa produjo un serio encubrimiento, un borrado de huellas, una interferencia total a la investigación por medios técnicos, y esto concluyó en que apareciera uno. Por eso que yo siempre digo que por más que descubramos la verdad en cuanto a la culpabilidad de Luque, nunca vamos a poder descubrir la verdad total del hecho, a menos que existiera alguna declaración concreta de confesión o una declaración concreta de testimonios
que puedan ser de personas que hayan visto sin haber intervenido en el ¿Y hecho. qué pasó con los empleados de Luque? Los empleados de Luque son dos, esos, Moreno y Medina se llaman. Ambos están declarados culpables, han sido condenados por falso testimonio. La Cámara concretamente consideró que el testimonio que había sido prestado como falso era aquel que modificaba su primera declaración. La primera declaración es esta a la que yo refiero, es decir, que la Cámara consideró que el falso es el testimonio que se refiere a que fueron presionados por la acción civil y por el juez para declarar aquello que en realidad no vieron nada. Dijeron que lo falso era esta rectificación de su originaria. Entonces yo entiendo que la declaración de ellos va a ser, como es judicial, va a ser ingresada al debate por medio de su lectura y es esa la que va a valer. Nosotros sabemos por una investigación que no está agregada a la causa, pero eventualmente la vamos a ingresar por lo que nos interesa, no por la cuestión de la homosexualidad en sí misma y relacionada con el hecho. Sabemos concretamente de que él tenía, por lo menos en esa época, prácticas homosexuales. Esto es lo que nos han manifestado personas totalmente vinculadas al conocimiento personal de Luque, y que fundamentalmente formaba esa pareja, y de ahí viene nuestro interés, con uno de los testigos que él presenta como el testigo, digamos, soporte de toda su coartada de Buenos Aires. Ese testigo tendría una amistad más que íntima con él, que evitaría que ese testimonio fuese valorado clara y técnicamente en una sentencia absolutoria, dado la presunción sobre su interés. Y eso es porque era pareja de Luque. Este testigo de Buenos Aires, que supuestamente tiene la relación directa con Luque de esa naturaleza, es el que vincula todas las otras circunstancias. Ustedes van a ver, cuando llevemos a cabo el juicio, que esta persona, este hombre, es el que aparece un día, el otro día y el tercer día. Y es el que vincula, es el medio vinculante de todas las personas. ¿Esto qué nos hace pensar? Que dada, primera cosa, su vinculación de esa naturaleza, de una naturaleza de pareja, no se puede evaluar técnicamente ese testimonio. Y además, que esto nos hace presumir que todos los demás son organizados, son, digamos, estratégicamente ubicados por intermedio de este nexo que existe de esta persona, para que todos los demás también caigan por la presunción de su interés en la vinculación de los otros testimonios. Esto es, desde ese punto de vista nos interesó a nosotros, no desde el punto de vista de la sexualidad. Yo creo que no tiene relación, y fundamentalmente me parece que su pregunta está relacionada con la declaración famosa, tristemente famosa, del doctor Bayo Canal, que entre sus hipótesis decía que este crimen aparecía hecho por una mano femenina o un homosexual. Muchos consideraron esa. Eso casi nadie lo sabe. A menos de un mes de encontrado del hallazgo del cadáver ya declaró Luque. A menos de un mes. Y ya tendría todas las pruebas en el bolsillo. A menos de un mes. O sea que esto, porque por ahí dicen uno, sí, después lo vincularon. A menos de un mes ya está. Y desde antes de eso ya tenía la asistencia psicológica. Usted me habla de un quiebre. Yo creo que eso es mucho más factible en algunos testigos. Y de eso muchísimo va a depender de la actividad del nuevo tribunal. Yo creo que aspiramos a sentarnos frente a un tribunal con una rica y vastísima experiencia, con mucha sagacidad, con experiencia judicial, con experiencia psicológica, que la tienen y muchos los jueces expertos, con una gran posibilidad de tratar a los testigos
propendiendo a la espontaneidad y a la libertad de los testimonios y con ello propender al quiebre precisamente de algunos de ellos que hayan mentido y que nos puedan decir la verdad que nos acerque a la verdad final. Estuve cerca de los Morales. En primer lugar estuve con el caso. Yo les contaba hace un rato que ya en la marcha número 13 yo hablé, estábamos a 2 meses del hallazgo del cuerpo, en noviembre o diciembre por ahí, del año 90. Siempre estuve vinculado sentimental, intelectual y no profesionalmente con la causa. Entonces, vincularme ahora profesionalmente en el caso significó como una coronación a una coherencia que yo traía personal respecto al embanderamiento que tuve en este caso. Y poder defender en este momento es aquella aspiración que la dije en diciembre del año 90, porque en una parte de esas palabras que dije, ay María Soledad, qué dolor no poder defenderte. Hoy lo estoy haciendo. Entonces esto es como una especie de coronación a la coherencia que siempre tuve, entonces me da una satisfacción profesional y personal muy grande.